Como era de esperarse, la curiosidad y el esmero dieron sus resultados en poco tiempo. Durante un par de eternidades, los creadores intentaron corregir los errores de su primer mundo. Ambos seres debatieron el por qué las cosas habían pasado de esa manera. Ellos eran libres en su totalidad. No había nada que los controlara, que delimitara sus acciones, dijo ellos, salvo en algunas ocasiones las leyes de la naturaleza. Es decir, si su curiosidad y su temeridad inspiraba el deseo de enfrentar a una bestia más grande que ellos, o descubrir cuál era la profundidad de tal o cual pozo, lo único que podía pararlos eran las fauces de la fiera o su cráneo hecho trizas por el golpe propinado por la caída. Su inteligencia les dijo, contestó su par. No, su inteligencia se alimenta de pruebas y errores, pero ante lo desconocido les es completamente inútil. Se sienten naturalmente atraídos hacia ello, dijo el príncipe, dibujando en la mente de su compañero las terribles escenas del primer fin del mundo. ¿Qué sugieres?, preguntó dado el segundo ser. Coloquemos en ellos una trampa, una defensa natural e instintiva, algo que sea más poderoso que ellos, que ante lo desconocido lo desagradable reaccione y los obligue a huir, sugirió. Eso no, eso sería limitar el regalo que les otorgamos, puesto que no serían libres, sino esclavos de ese sentimiento. Regulémoslo, coloquémosle un opuesto, uno que se active ante las cosas agradables, y que haga latir su corazón y los vuelva completamente libres. Un mecanismo que les devuelva la necesidad de tomar riesgos, de enfrentar lo desconocido, y que a la vez les oculte el secreto para vencer al otro sentimiento. Así se inició la creación del nuevo mundo, similar al anterior, con criaturas preciosas y una que destacaba entre ellos, pero esta vez con dos sentimientos que, a causa de la destrucción reciente del mundo anterior, habían nacido en los creadores y que sembraron en sus criaturas. A uno le llamaron miedo, al otro amor. Para prevenir la sobrepoblación, se creó un mecanismo nuevo en el que las vidas tendrían un inicio y un desarrollo que en algún punto, ya fuera por agentes externos, mal cuidado de su cuerpo o el detenimiento total de sus funciones, como los latidos del corazón, se terminaría. A aquel mecanismo preventivo se le llamó muerte. La energía abandonada por los seres muertos regresaría a sus creadores, que a su vez eran quienes proferían la energía para la creación de nuevas vidas. El mundo prosperó con una velocidad de caída en comparación con el anterior, ya que por un lado, el miedo les evitaba llegar más allá de sus propias pasiones, y el amor les volvía ciegos ante las mismas. Sin embargo, las especies, además de la humana, crecieron en gran número, beneficiados por los celestiales sentimientos ya mencionados. Solo cazaban para comer, lo justo, cosechaban con gran maestría. La agricultura reinó en aquel mundo. Los creadores se sentían orgullosos de él. Una tarde, viendo aquel mundo en una pequeña plaza, dentro de un pequeño pueblecillo, insignificante, los creadores notaron el cadáver de un ser humano en el suelo, herido por un fragmento de plomo que aparentemente había sido lanzado a gran velocidad por una herramienta humana. Estaba muerto, y había sido muerto por la mano de uno de sus congéneres. Los creadores buscaron de inmediato al ser que había cometido aquel acto, y al encontrarle sostuvieron con él la siguiente conversación. ¿Quiénes son ustedes?, dijo el desgraciado hombre, confundido, puesto que para aquella entrevista había sido raptado. Somos tus creadores, los creadores de todo este mundo en el que tú existes, contestó uno de ellos. ¿Por qué me han traído aquí? ¿Qué desean de mí?, dijo el hombre con una voz que denotaba cuán irritado estaba. Queremos respuestas, eso es todo, dijo uno de los creadores. ¿Por qué has arrancado una vida que tú no has dado a uno de tus iguales? Es decir, ¿por qué has matado a ese hombre? Por amor, contestó terminantemente. Ambos hombres compartían la misma pasión, una hermosa mujer llamada Raquel, que a ambos les profesaba amor, y ya que ambos deseaban ser únicos dueños de aquel sentimiento proferido por Raquel, y por el horror que les causaba la dolorosa imagen de perderla,
Ambos decidieron luchar por ella, el uno contra el otro, y aquel había sido el resultado. ¡Por amor! ¡Por amor! Repetían los creadores con sus rostros bañados en una profunda tristeza, al comprender lo que ocurría. Así es, por amor y por miedo, dijo el hombre, que sin saberlo, les propinaba una herida aún más profunda al completar sus palabras. Por miedo, gritaron con mucho dolor. Sí, miedo a perder a la mujer que amo, miedo a que sea amada por otro, dijo dándoles la estocada final a aquellos seres. Tras aquella entrevista, pasaron un par de siglos observando cómo sus creaciones se destrozaban los unos a los otros, defendiendo sus pasiones con fuerza, por miedo, precisamente a perderlas. Cada vez las acciones fueron más y más grandes, hasta ver a miles de hombres matándose los unos a los otros, por la pasión de uno solo, manipulados por medio de su miedo. Cuando el dolor se había sembrado en aquel mundo por completo, sobrevino la miseria, el hambre, la tristeza. Y entonces muchos hombres, ya cansados de aquellas situaciones, presas ya fuera de uno o de otro sentimiento, decidieron en fin quitarse la vida, suicidarse. Antes de que aquella atrocidad continuara, los creadores, que por su propia mano eran incapaces de destruir, hicieron un vendaval monstruoso, plagado de espinas que atravesarían uno a uno los corazones de los habitantes de la tierra, asesinándolos a todos, uno a uno. Aquella fue la primera acción que los creadores tuvieron contra su propio mundo, pero sus errores ya habían causado suficiente daño, y era algo que no podían permitir.